Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de historias que nos roban el corazón, a nuestro canal donde la magia de las telenovelas turcas cobra vida. Soy tu nombre / nombre del canal, y hoy estoy más emocionada que nunca porque, como bien saben, no hay nada que me guste más que sumergirme en un buen drama, una historia de amor que nos haga suspirar, reír a carcajadas y, ¿por qué no?, derramar alguna que otra lágrima. Y si ustedes, al igual que yo, son adictos a esas emociones, han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante al corazón de Turquía, un país que nos ha regalado algunas de las mejores series románticas de los últimos tiempos. Esas producciones que con su encanto, su intensidad y su particular forma de contar historias, han conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y lo mejor de todo es que ahora, estas joyas audiovisuales están al alcance de un clic directamente en YouTube. Así que prepárense un café o un té, acomódense en su sofá favorito, y tengan a mano sus pañuelos porque hoy vamos a explorar 3 series que, les aseguro, los dejarán sin aliento. Y antes de empezar este maratón de emociones, como siempre, un pequeño favor: si este tipo de contenido les gusta tanto como a mí, no olviden presionar el botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y recomendaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a estas 3 maravillas turcas. *** 1. El aroma del amor, Senkal Kapm, un torbellino de risas y romance ***. Nuestra primera parada en este viaje por las emociones turcas es una comedia romántica que, desde el primer episodio, nos atrapa con su frescura, su chispa y una química que sencillamente traspasa la pantalla. El aroma del amor, conocida en su idioma original como Senkal Kapm. Esta serie es un verdadero bálsamo para el alma, una dosis de alegría que nos hace olvidar los problemas y nos recuerda lo hermoso que es dejarse llevar por el amor. Prepárense para sonreír, porque esta historia los hará reír a carcajadas y al mismo tiempo suspirar de amor. En el centro de esta encantadora trama tenemos a 2 personajes que a primera vista parecen polos opuestos. Por un lado, tenemos a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por la talentosa Hande Erçel. Eda es una joven florista con una energía contagiosa, un espíritu libre y un sueño: convertirse en arquitecta paisajista. Su beca universitaria es todo para ella, la llave a un futuro prometedor. Sin embargo, un giro inesperado del destino, un error garrafal que no tiene nombre, hace que pierda su beca. En el otro extremo tenemos a Serkan Bolat, el galán de la serie, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Serkan es un arquitecto exitoso, un hombre de negocios implacable, con una personalidad fría y distante. Su mundo es de reglas estrictas y no hay espacio para las emociones. Casualidades de la vida, o mejor dicho, giros inesperados del guión, Serkan es el responsable de que Eda pierda su beca. Aquí empieza la magia, porque para recuperar su preciada beca, Eda se ve obligada a aceptar un trato un tanto peculiar con Serkan: fingir ser su prometida durante 2 meses, sí, así como lo oyen. El clásico cliché de falso compromiso que se convierte en amor, es un recurso infalible en las comedias románticas, y en El aroma del amor, lo han llevado a un nivel superior. La premisa es tan sencilla como efectiva: 2 personas que no tienen nada en común, se ven obligadas a convivir y a fingir sentimientos que poco a poco se vuelven reales. Lo que al principio es una simple farsa, un mero juego, se transforma en un sentimiento profundo, genuino y apasionado que los cambiará por completo. La dinámica entre Eda y Serkan es simplemente irresistible. Eda, con su chispa, su alegría desbordante y su personalidad arrolladora, es el contrapunto perfecto a la seriedad, la frialdad y la rigidez de Serkan. La interacción entre estos 2 personajes es un festival de emociones, desde los enfrentamientos más divertidos hasta las miradas más tiernas, todo está cargado de tensión y química. Es imposible no dejarse cautivar por sus personalidades opuestas que al mismo tiempo se complementan a la perfección. La serie se alimenta de esta tensión, de este juego del gato y el ratón, donde cada escena es una delicia para los sentidos. Pero El aroma del amor no es solo una comedia romántica. La serie va más allá, explorando otros temas como la amistad, la familia y los sueños de cada personaje. Eda, con su grupo de amigas inseparables, nos enseña el valor de la lealtad y el apoyo mutuo. Serkan, por su parte, nos muestra que detrás de su fachada de hombre duro, se esconde una persona vulnerable, con heridas del pasado que poco a poco va sanando. Los personajes secundarios son también un acierto de la serie, cada uno con su propia historia y su propia personalidad,
que enriquecen la trama y no se hacen querer saber más sobre sus vidas. Visualmente El aroma del amor es un deleite. La serie nos transporta a la vibrante Estambul, una ciudad llena de contrastes, con sus cafés pintorescos, sus calles llenas de vida y sus mansiones imponentes. Los escenarios son preciosos, la fotografía impecable y el vestuario de los personajes es un espectáculo por sí solo. Todo esto crea una atmósfera mágica que nos envuelve y nos hace soñar con ese romance que parece salido de un cuento de hadas. Y un dato muy interesante que seguramente muchos ya sabrán, es que Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la serie, fueron pareja en la vida real durante un tiempo. Esto sin duda se reflejó en la química que transmitieron en la pantalla, en cada mirada, en cada gesto y en cada escena de amor. Esa conexión tan especial que tenían se tradujo en una interpretación mucho más natural y creíble, haciendo que nos enamoráramos aún más de sus personajes. El aroma del amor es, en definitiva, una serie que te hace reír, suspirar y creer en el amor. Es una dosis de optimismo que nos recuerda que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Si buscas una serie para desconectar, relajarte y disfrutar de una buena historia de amor, no dudes en buscarla en YouTube. Te aseguro que te enamorarás de Eda y Serkan, de sus amigos y de la magia que se respira en cada episodio. No te arrepentirás. *** 2. Erkay, Orgullo, un melodrama que te toca el corazón ***. Después de la alegría y la frescura de El aroma del amor, ahora vamos a cambiar un poco el tono y a sumergirnos en un melodrama que les tocará el corazón. La segunda serie que les quiero presentar es Erkay, conocida en español como Orgullo, una historia de amor, venganza y perdón que se desarrolla en los paisajes impresionantes de Mardin, una ciudad al sudeste de Turquía. Prepárense para sentir la intensidad de las emociones, porque esta serie los hará vibrar, sufrir y reflexionar sobre la naturaleza del amor y el odio. En el corazón de esta historia tenemos a dos personajes que, desde el principio, están marcados por el destino. Por un lado, tenemos a Reyyan Adolu, interpretada por la talentosa Ebru Şahin. Reyyan es una joven dulce, inocente y de gran corazón. Su vida es tranquila, rodeada de su familia y de sus costumbres. Por otro lado, tenemos a Miran Aslan Bey, el galán de la serie, interpretado por el carismático Aknan Zu. Miran es un hombre atormentado por el pasado, con una sed de venganza que consume su alma. La tragedia que marcó su infancia, la muerte de sus padres a manos de la familia Adolu, es el motor que impulsa todas sus acciones. La trama de Erkay es un torbellino de emociones. Miran, con el único objetivo de vengarse de la familia Adolu, decide casarse con Reyyan, sin saber que ella es la nieta del hombre al que más odia. Lo que él no espera es que, a pesar de su sed de venganza, empiece a sentir algo muy fuerte por Reyyan, una mujer que nada tiene que ver con los crímenes del pasado. Aquí el amor no nace entre risas y juegos, sino que surge en medio del dolor, la desconfianza y el resentimiento. Es un amor que lucha contra el odio, que intenta sanar heridas del pasado, y que nos muestra que a veces el corazón puede sobreponerse al rencor. Erkay es una serie que explora temas muy profundos como el perdón, la redención y el poder destructivo del odio. Nos muestra cómo la venganza puede cegar a las personas y cómo el amor puede ser la única salida a la oscuridad. La interpretación de los actores es sencillamente magistral, logrando transmitir a la perfección el sufrimiento, la pasión y la complejidad de sus personajes. Cada escena está cargada de intensidad, cada mirada, cada gesto, nos hace sentir la angustia y la desesperación de Reyyan y Miran. Uno de los elementos que hacen de Erkay una serie tan especial es su enfoque en las tradiciones y costumbres del sudeste de Turquía. La cultura local es un personaje más de la historia, con su música, sus trajes típicos, sus bailes ancestrales y sus códigos de honor. La serie nos sumerge en un mundo fascinante con sus paisajes áridos, sus calles empedradas, sus casas de piedra y sus atardeceres de ensueño. Las escenas filmadas en Mardin son espectaculares, creando una atmósfera única y auténtica que nos transporta a otro tiempo y otro lugar. La banda sonora de Erkay es otro de los grandes aciertos de la serie. Las canciones son emotivas, intensas y acompañan a la perfección cada momento de drama y emoción. Cada nota, cada melodía, nos hace vibrar con la historia de Reyyan y Miran, intensificando las emociones que sentimos al ver la serie. Es una banda sonora que se te mete en el alma y que te hace recordar cada uno de los momentos más importantes de la trama. Erkay es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el odio y la importancia de perdonar.
Es una historia que te hará vibrar con cada escena, que te pondrá los sentimientos a flor de piel y que te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te haga llorar, reír, sufrir y amar con la misma intensidad, no dudes en buscarla en YouTube. Te aseguro que no podrás dejar de verla hasta el último episodio. Prepárense para un torbellino de emociones. *** 3. Amor en blanco y negro, Silla Bellazas, un romance peligroso con tinte de misterio ***. Y para cerrar esta selección de series turcas que nos robarán el corazón, les presento una verdadera joya, una historia que combina el romance con un toque de intriga y misterio. Nuestra tercera parada es Amor en blanco y negro, conocida en su idioma original como Silla Bellazas, una producción que nos sumerge en un mundo de peligros, pasiones ocultas y amores prohibidos. Si les gustan las historias que los mantienen al borde del asiento con personajes complejos y un romance que desafía todas las reglas, esta es su serie. En el centro de esta trama tenemos a dos personajes que, desde el principio, parecen pertenecer a mundos totalmente opuestos. Por un lado, tenemos a Aslı, interpretada por la talentosa Birce Akalay. Aslı es una joven doctora idealista que cree en el poder del bien, que lucha por la justicia y que se niega a renunciar a sus valores. Su mundo es el de la medicina, el de la esperanza y el de la vida. Por otro lado, tenemos a Ferhat Aslan, el personaje que encarna el carismático Ibrahim Çelikkol. Ferhat es un sicario frío y calculador con un pasado oscuro y un corazón aparentemente de piedra. Su mundo es el del crimen, el de la violencia y el de la muerte. El destino, caprichoso como siempre, hace que Aslı y Ferhat se conozcan en circunstancias muy particulares. Un pacto inesperado, una situación de vida o muerte, hace que sus caminos se entrelacen para siempre. A pesar de sus diferencias abismales, de sus mundos opuestos y de los peligros que los rodean, entre ellos surge un sentimiento muy intenso, una atracción magnética que los transformará para siempre. Amor en blanco y negro no es la típica historia de amor. Es una serie que explora los límites entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Los personajes no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, son humanos, con sus virtudes y sus defectos. Aslı, a pesar de su idealismo, se ve obligada a cuestionar sus propios principios. Ferhat, a pesar de su frialdad, descubre un lado tierno y vulnerable que creía haber perdido. La serie nos muestra que a veces el amor puede florecer en los lugares más insospechados y que puede transformar incluso a las personas más oscuras. Además del romance, la serie tiene una trama intrigante que te mantendrá al borde de tu asiento. Los giros inesperados, las revelaciones sorprendentes y la atmósfera de misterio hacen que cada episodio sea una nueva aventura. La fotografía es impecable, con una estética muy cuidada que resalta el contraste entre el mundo de la medicina de Aslı y el submundo criminal de Ferhat. Los colores, las luces y las sombras, todo está pensado para crear un ambiente tenso y apasionante que te atrapa desde el primer momento. La química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es sencillamente palpable. Cada mirada, cada roce, cada escena de amor transmite una gran carga emocional. La interpretación de los actores es sublime, logrando que sintamos la intensidad de sus sentimientos, su dolor, su pasión y su deseo. Es una química que traspasa la pantalla y que te hace creer en ese amor que, a pesar de todo, es capaz de superar cualquier obstáculo. La banda sonora de Amor en blanco y negro es otro de los puntos fuertes de la serie. Las canciones son emotivas, con melodías que te erizan la piel y que acompañan a la perfección cada escena de amor y acción. Cada nota, cada silencio intensifica las emociones que sentimos al ver la serie, haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva y cautivadora. Amor en blanco y negro es una serie que te atrapará desde el primer capítulo con su historia original, sus personajes complejos y su gran carga emocional. Es una historia que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre los límites del bien y el mal, y sobre el poder del amor para transformar vidas. Si buscas una serie diferente que te haga pensar, sentir y suspirar, no puedes dejar de verla en YouTube. Te prometo que no te arrepentirás. ***, un cierre lleno de agradecimiento y emoción ***. Y así llegamos al final de este recorrido por 3 series turcas que ya están disponibles en YouTube, y que estoy segura, les fascinarán. Hemos viajado por el humor y el romance de El aroma del amor, la intensidad y el drama de Erkay, y la intriga y la pasión de Amor en blanco y negro. 3 historias muy diferentes entre sí, pero con un hilo conductor en común, el amor en todas sus formas y matices.
Un amor que nos hace reír, llorar, suspirar, sufrir y sobre todo, sentir que la vida vale la pena. Espero que esta selección les haya gustado tanto como a mí y que se animen a ver estas series. Recuerden que en YouTube tienen un catálogo inmenso de producciones turcas, solo tienen que empezar a explorar. Y no se limiten a estas 3, hay muchas más joyas esperando a ser descubiertas, así que anímense a navegar por el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Y ahora me dirijo directamente a ustedes, mis queridos espectadores, para agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que hace posible este canal, lo que me llena de alegría y lo que me anima a seguir buscando las mejores series para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un regalo para mí, una muestra de que este espacio es un lugar de encuentro donde compartimos nuestra pasión por las historias que nos hacen soñar. Y antes de despedirnos, me encantaría leer sus comentarios. ¿Ya habían visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación para la comunidad? No duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, me ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que sea de su agrado. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Hasta la próxima, y que la pasión turca siga inspirando sus corazones. Y recuerden, el amor siempre es la mejor respuesta.